para poder encontrar el material, pero el que sí se ve. Entonces, mientras, pues sí, sigo buscando la presentación y se las comparto para retomar el tema. Mientras tanto, me pueden ayudar con las aportaciones de lo que hasta ahorita llevamos del tema, con lo que entendieron, o sea, para entrar en contexto. ¿Quién dijo yo? ¿Ok? Efectivamente, nosotros vamos a tener en una gran, ay, silencio, en una gran, clasificación, tres grandes categorías de cómo organizar los datos. Lo que es desde los no estructurados, los semiestructurados y los sí estructurados. En donde, pues bueno, cada uno tiene una serie de características y cumple con ciertos requisitos o características para poder ser clasificado en lo sucesivo en la categoría que le corresponda. De ahí que teníamos que datos no estructurados, ¿cuáles serían? Un ejemplo, pues, si me puede dar un ejemplo. ¿Base de datos? No estructurados, los que no No cumplen con ningún. estructurados. Sí, Habían por dicho favor. que, bueno, siempre es el ejemplo de los videos y de las imágenes y la música. Exactamente, o sea, tienen ciertas cualidades que cumplen con la necesidad de informar, ¿no? Es un recurso, es un dato, es una eventualidad y por esa razón, pues también son lo suficiente para poder, así con ellos, hacer algún tipo de tratamiento de información. Sin embargo, no se clasifican en los semiestructurados o completamente estructurados porque pues no tienen esas características. Alguien solicitó ingresar, pero escuché, regresé a la sesión y ya no me apareció. Entonces, si alguno de sus compañeros está tratando de ingresar y reporta o comenta que no le damos acceso, le pueden decir que de favor me ayude con volver a solicitar el ingreso porque estaba en otras ventanas y pues no lo alcancé a percibir. Ay, ya medito. Ténganme paciencia. Es que han de saber que tengo como dos o tres presentaciones diferentes del tema, ¿no? Entonces había hecho yo como un híbrido para que quedara más completo y más sustancioso, pero ese híbrido ahora no se deja ver y es el que me estoy peleando por encontrar para poder contarles. No, es que ya se está viendo muy lenta mi máquina. En algún momento, en algún momento. Ok, ¿cuáles son esas características que distinguen a un dato semiestructurado? ¿Quién me puede decir? ¿No?
En cierta parte sí. Acuérdate que habíamos dicho que tienen rasgos o cuentan con una organización dentro de la presentación de dichos datos, de dicha información, pero no están estructurados con unas condicionantes de rigor que puedan ser tomados como datos, para que no lleguen a ser datos estructurados, pero sí semiestructurados. ¿Sale? Me confirman de que ya estén viendo mi pantalla, por favor. Ya se ve. Ya la están viendo. Ok. Estábamos hablando de la estadía en cuanto a la actualidad para los datos y la disposición que tienen para ellos. En sí, pues bueno, de ahí deriva la disposición con la que cuentan, cómo los manejan, es la categoría con la que podríamos decir están encasillados o están clasificándose desde sus diversas fuentes de obtención de los mismos. Esta también, creo que ya la habíamos visto, con la intención de que de todos estos datos, la finalidad es identificar cuáles son las necesidades y los recursos para los que están siendo obtenidos o están siendo recabados, desde su captura para su evaluación y valoración sucesiva. ¿Sí? Todos aquellos activos, es decir, en las empresas, los activos o un activo muy poderoso, pues actualmente se le conoce a los datos, que los mismos van a producir o son el insumo principal para generar lo que son los informes o bien información netamente, con algún sentido y con alguna justificación de haberse desarrollado en sí. Todos estos datos pueden estar siendo clasificados en semiestructurados, no estructurados y de tipo estructurado, en donde ya me pasé una. Las fuentes de datos para proyectos tienen como procedencia de los mismos desde 5 principales fuentes, ¿no? ¿Cuáles son y para qué sirven? Son la originalidad en la que se refieren estas principales fuentes. Habíamos dicho que una gran clasificación o una fuente de información muy importante pues son los datos biométricos. En lo sucesivo, las máquinas punto a punto o bien las máquinas que tienen internet en su interior o se administran a través de algún acceso a internet y dinamizan con el usuario. La siguiente clasificación pues son las transaccionales, que tienen que ver con facturaciones y transferencia de recursos económicos para obtener un bien o un beneficio a través de internet, ¿sí? En donde pues habitualmente se tienen todas aquellas empresas u organizaciones que tienen su parte virtual del e-commerce o bien se dedican al comercio por internet 100%. Pero bueno, todas esas organizaciones son las que se encargan de producir toda esa fuente de datos o trabajar a través de un entorno virtual para obtener sus datos. Las siguientes dos fuentes son las que se generan por los humanos, que son a través de call center y algunos registros no formales, no se refiere precisamente a redes sociales o la interacción entre personas por medio de internet, pero que sí tienen que ver con descripciones particulares privadas, principalmente, de pues el perfil o de lo que describe el ser humano, como lo dice aquí puntualmente como manera de ejemplo, pues todos esos archivos digitales o electrónicos de los reportes o las partes médicas que los médicos van elaborando o construyendo con respecto a sus pacientes. La otra clasificación que también estábamos hablando y que tiene mucho que ver con que es una de las grandes fuentes o de mayor porcentaje de aporte al Big Data a través de la web,
y las redes sociales, desde el historial de navegación hasta la producción de información de subida o de bajada. ¿Sí? ¿Qué más estábamos hablando al respecto de estas fuentes de datos? Como lo dice aquí, al hacer clic en vínculos y en elementos, es lo que les comentaba, el historial de navegación que nosotros vamos generando cada que vamos dinamizando entre un portal y de este mismo hacia una página, un sitio, y en lo sucesivo cada clic que nosotros hacemos en todos los diferentes vínculos anclados o alojados en las páginas en las que estamos navegando, es como ese historial se va construyendo, se va enriqueciendo y en lo sucesivo pues también se vuelve una generación de datos del comportamiento del usuario. El comportamiento del usuario pues obviamente al momento de la navegación y las elecciones que realizó al momento en el que dio esa eventualidad, ¿no? Sobre algún objeto o sobre algún vínculo. También dice que toda la información que está contenida en las búsquedas que realizamos, por ejemplo en Google, en publicaciones de redes sociales y el contenido web como páginas en general y los enlaces o imágenes subsecuentes o en lo sucesivo arrancando de las páginas, ¿no? Como ya lo decíamos, todos esos vínculos pues son los que nos llevan o nos fomentan la migración de un sitio con respecto a otro, pero bueno, tienen una relación o están enlazados de cierta manera por la que el usuario está encaminándose de una página a otra, a lo mejor simplemente hacer una investigación documental desde diversas fuentes con el mismo concepto, el mismo tema, pues eso nos va generando una obtención de fuentes de datos, ¿no? ¿Qué tan formal o qué tipo de fuente estamos tratando de focalizar? Llámese que son fuentes de datos de tipo estadístico, las fuentes de datos de tipo más visitadas o las fuentes de datos de documentos en tipo PDF o las fuentes más consultadas, pero de textos científicos, ¿sí? Desde los sitios más rebuscados o nada más estamos buscando en bibliotecas. Entonces, de todos esos links que se indican en los buscadores o en los metabuscadores, pues los más ocupados, dependiendo de nuestras preferencias o siendo muy objetivos, las decisiones que tomamos para elegir una fuente de obtención de información para nosotros como consumidores nos va categorizando o nos va clasificando en qué tipo de consumidor de sitios web o de consultas eres. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No. Ok, un poquito más gráfico de lo que estamos haciendo como ejercicio de discriminación con respecto a las diversas fuentes o diversos tipos de fuentes de datos, pues es esto, ¿no? El ejercicio de ver a través de imágenes, perdón, las aplicaciones, los sitios oficiales de los tipos de fuentes, ¿no? En donde los datos no estructurados o semiestructurados se pueden clasificar a través de el sitio de Wikipedia, los correos electrónicos, un almacenamiento general sin ningún tipo de organización en discos duros, en un CPU, o bien el Stack Overflow, ¿no? Que nos ayuda a nada más ir conteniendo archivo sobre archivo, pero sin ninguna organización. En el caso de las redes sociales, como una de las fuentes de información más enriquecedora a los fines de la ciencia de datos, que si bien es cierto son varios, pero uno de ellos lo administra y lo está trabajando muy bien, pues es el Big Data, y es a través de las redes sociales que se enriquece, ¿no? Que hace uso de toda esta información que los usuarios de estas redes tienen a bien desarrollar, compartir o subir a las plataformas de las mismas para poder obtener y reabastecer grandemente sus repositorios o sus bases de datos.
En el caso de las fuentes o los tipos de datos sensoriales, pues estábamos hablando, ¿no? De toda esa tecnología que reacciona o que es sensible a el estímulo que desde los sentidos que tiene el ser humano transmite una señal o propicia la comunicación hacia las máquinas, a través de la indicación por voz, a través del contacto meramente con el dedo o con la piel, y bueno, lo que es sensible a la temperatura o a la humedad, ¿sí? Otro ejemplo de dato sensorial, ¿cuál sería? ¿Podría ser como el registro facial? El registro facial, exactamente. Y regularmente el registro facial como un dato sensorial en donde está siendo más utilizado. Un ejemplo real. Sería como en los celulares que cuando no se puede desbloquear un celular, automáticamente puede tomar foto de tu rostro para ver quién pudo desbloquearlo. ¿Quién intentó, no? ¿Quién intentó desbloquearlo? Efectivamente. Si bien es cierto, antes de esta etapa que se está fortaleciendo demasiado actualmente, que es el reconocimiento facial de los dispositivos móviles, por garantía de resguardo y mantenimiento de la privacidad en los dispositivos, pues es el reconocimiento facial, ¿no? Pero antes, pues era a través del reconocimiento de la huella, tanto para desbloquear los propios dispositivos y ya en lo sucesivo, en las siguientes generaciones de teléfonos, ya también se utilizó como factor de desbloqueo, pues el reconocimiento facial. Y como les decía antes, en la huella digital pues era utilizada tanto para dispositivos móviles como para laptops principalmente. Y en el sector empresarial, pues tu huella digital, aunque no sea perdido o no se ha dejado de utilizar, pues sí ya se están teniendo a bien instalar o ocupar otro tipo de tecnologías de reconocimiento facial o bien de doble validación, es decir, la huella y tu cara, ¿no? A lo mejor sobre todo en ejemplos o en actividades como lo que es el pase de asistencia, en la asistencia principalmente, ¿no? En los trabajos. Entonces, pues bueno, ahí sí ya no había manera de que escanearan tu código de barras o tu credencial para que pasaran tu asistencia y te pagaran tu día. Ahora es de que si no es tu huella y no es tu rostro, aunque pasen tu gafete o tu código de barras o con lo que tú digitalmente pasabas lista, pues ya no aplica, ¿no? Y pues son medidas de seguridad que el propio ser humano por sí mismo ha tenido que colocar como candados, ¿no? Como reglas de control por la misma situación de que la inteligencia del ser humano es grande y vulnera, ¿no? Todas esas aparentes medidas de seguridad como lo que era dejarle la credencial al compañero y que él hiciera uso de la misma para que pues pasara asistencia por ti, ¿no? O cerrar el día y tú ya no estabas. Entonces, bueno, generacionalmente eso fue evolucionando y controlándose a través de los áreas correspondientes de las empresas para poder controlar y restringir ese tipo de faltas de probidez en lo que se pudiera decir es el sector empresarial o laboral, ¿sí? Y bueno, en lo sucesivo, por la información médica. Recuerden que antes sí el doctor se la pasaba escribiendo y escribiendo y escribiendo y arrastrando el lápiz de todo lo que nosotros en una consulta regularmente le compartíamos o le comentábamos para que él pudiera identificar cómo diagnosticarnos o qué tratamiento indicarnos para poder así recuperar la salud. Entonces, pues ahora ya se ha implementado mucho ese ejercicio de que ahora ya no escribe con la mano y con la pluma y la hoja, ahora mecanografía, ¿no? Entonces, más de lo que pudiera, bueno, en lo personal,
me ha pasado que más de lo que pudiera verte o escucharte, voltearte a ver si le estás señalando lo que te sientes o lo que quieres decirle, de tu estado de salud, se la pasa, pero como loco, escribe y escribe, tecleando. Entonces, doctor, revise, no nada más teclee. Entonces, pues sí, es información que es muy importante, pero esto de la fuente de datos va más allá de lo que pudiera decirse, solamente es un expediente. Esta información médica pues habla de la digitalización de todos esos estudios, ¿no? De los referentes diferentes y referentes computarizadamente hablando de todos esos estudios que ahora se hablan de resonancias, de cirugías láser, de cirugía remota o robotizada, en donde ya la invasión al cuerpo es mínima, pero la efectividad incluso es mucho más contundente, porque se mueven milimétricamente, te agreden lo menos posible y te curan, podría decirse que igual o mejor, ¿no? Eso de los avances tecnológicos con respecto a la información. Por otro lado, pues están todos los estudios, como ya decíamos, de imagen, que antes se decía que el material con el que eran impresas esas placas grandotas con las que nos escaneaban y se imprimían para un estudio radiológico era muy contaminante y era una inversión de recursos pues muy elevado, ¿no? Y ahora ya todo es digital, ya no se imprimen, solamente y muy escasamente en casos necesarios. Y pues todo a través de compartir recursos, a través de diferentes sistemas de almacenamiento y compartición, pues un médico puede ver la imagen del estudio sin tener que tenerla frente a él o físicamente, perdón. Entonces, pues bueno, eso es una gran ventaja y también eso es una gran fuente de información o fuente de datos. ¿Por qué sería fuente de datos? Pues bueno, porque muestra algo que no es evidente al ojo humano, sino es a través de máquinas que pues atraviesan, ¿no? la capa entérica de tu piel o de lo no visible y puede mostrar alguna falla o alguna situación comprometedora al interior del cuerpo. ¿Sí? Por esas razones que se considera como un factor de fuente de datos muy importante. Ahí. Habíamos hablado también de estas fuentes de datos que le sirven al Big Data o no. Ok, un poco nada más. Bien, estas grandes fuentes de datos son desde lo que es el GitHub hasta, pues, como ya lo he comentado, plataformas de acceso a medios de manera vinculada, teledirigida y que obviamente pues no necesitan gran inversión de tiempo o de recursos para poder acceder a esa fuente de información, así como producir o obtener estos datos. En el caso de GitHub, ¿alguien sabe qué significa? Aparte de lo que dice aquí. ¿Alguien que sí? ¿Pero qué significa que la palabra o cómo? No, no tanto como la palabra no, igual y eso se pueda manejar, pero en entornos empresariales o en el mundo del laboral, ¿para qué se utiliza? Ya, es un repositorio con lo que trabajan el código los programadores, puede ser público o privado, y básicamente es para colaborar y guardar, es un control de versiones, vamos. Exactamente. GitHub es muy utilizado por facilitar o controlar la versión de en el mundo del desarrollo de proyectos, sobre todo de programación, o bien es muy útil y muy funcional en el mundo de la programación el que puedan compartir un máster, y de ese máster se divide o se distribuye el bloque de código a desarrollar y en lo sucesivo identificar quién desarrolló qué.
y en la siguiente etapa, en la siguiente verificación, quien hizo alguna modificación para identificar la temporalidad y las afectaciones, no por hablar de que fue dañado, sino los cambios o las alteraciones que sufrió el código en sus líneas de integración, y poder validar, inclusive cuando hay fallas o hay alguna respuesta no esperada, hacer un rollback o una regresión de versiones y recuperar inclusive el código en donde sí funcionaba la parte de la ejecución del programa o la parte de el control del sistema, ¿sí? Como una gran explicación general de este entorno de control de versiones, como ya nos lo compartía el compañero Javier. Sí, ¿verdad, Javier? Sí. Okay. Gracias. Bueno, en otra fuente de datos muy enriquecedora para el Big Data, pues es Amazon, desde donde se logran o se a bien disponer de descargas de tipos de datos de nivel masivo, relacionados, teledirigidos, de diferentes temáticas, ¿no? De diferente índole de origen de datos o de la información que ahí se obtiene, se enriquece o se comparte. Desde el clima, desde el mailing, los censos, la música, libros o salud. Es decir, una gran fuente de información de diferentes aspectos a consultar o de adquirir. Red social por excelencia, Facebook, ¿no? Que a través de la API o de la interfaz se pueden dar salida a datos de la red social del entorno de Facebook. Es decir, tiene muchos grandes convenios con otras tantas empresas que inclusive se está logrando bueno, ya tiene rato, pero muy buen avance de e-commerce a través del perfil de Facebook o el desarrollado no como persona o como perfil de un ser humano, sino como un perfil de promoción y difusión de productos o servicios a los que se refiere o a los que se dedica tu organización o tu proyecto como negocio. Twitter desde la API también nos provee esa producción de información o como fuente de datos, pues se presta mucho para el análisis y la búsqueda de información dentro de la red, ¿no? Este análisis, pues, no sé en qué momento, eso sí no se lo sé decir, pero se hizo muy importante, más que un decreto presidencial, ¿no? Por decirlo así, se hizo como que la red social oficial para ese tipo de comunicados a cualquier hora, de cualquier índole, pero como considerada ya como que si lo dice por Twitter es válido, ¿no? Y si lo dice desde otra fuente, a lo mejor un periódico local, no tiene tanta difusión ni tanto impacto o tanto grado de certeza como que lo diga en Twitter, no sé si les ha pasado. Se les da mucho perseguimiento, ¿no? Entonces, por esa razón es que esa fuerza de como fuente de información es la que se ha alcanzado desde estas redes sociales específicamente. Y bueno, como fuente de datos muy enriquecedora, todos los servicios que desde Google podemos obtener, desde los buscadores o como instrumento de mercadeo. ¿Por qué? Porque muy regularmente y recurrentemente se están actualizando todos esos datos de la mercadotecnia y el movimiento de los mercados. Así también se tiene lo que son los bookgrams, información de la que se refiere es de textos analizados sobre la colección de los libros, es decir, además de ser el buscador más utilizado, pues bueno, es el más enriquecido en cuanto a la colección de bibliografía digitalizada de fuentes fidedignas o bien el poder disponer y encontrar libros que en otro momento era inclusive muy complicado de poder adquirirlos físicamente, ¿sí?
Entonces, pues, por esa razón también Google tiene un gran posicionamiento en esta parte de ser considerado como una muy enriquecedora y valiosa fuente de datos para Big Data. El Gapminder, que cuenta con tablas tabuladas y vinculadas a datos económicos, sociales y ambientales a nivel mundial, ¿no? Que nos provee de datos de confianza y que obviamente pues impacta porque se tiene acceso en cualquier punto, como cualquier otro sitio, ¿verdad? Pero impacta porque es considerado como una fuente de datos de confianza, o sea, con credibilidad. Y la otra parte que es el UN-Data, que probablemente es una de las mayores bestias de datos estadísticos mundiales en las que la infinidad de organismos vuelcan información. Y es una lanzadera a los principales portales estadísticos que el mundo puede obtener y puede vaciar información de tipo social, ambiental, político, demográfico y sanitario, ¿no? Entonces, a lo mejor es una fuente muy rica en cuanto y abarcativa de información, así como de fuentes confiables, ¿no? De donde tú puedes echar mano y pueda ser mucho menos probable por contar con el respaldo de todos estos datos cuantificables o estadísticamente hablando comprobables, de que tú puedas fiarte de esa información que ahí se contiene, ¿sí? Porque algo en general muy importante es que de la X fuente de datos de la que tú bases tu obtención de información, pues tiene que ver con ese alto grado de confidencialidad y confianza con el que se caracterice a este sitio como una buena fuente de datos, ¿no? Se dice mucho por ahí que Wikipedia es de confianza o no es de confianza. ¿Quién me puede comentar al respecto? Y si es de confianza, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Yo tengo entendido que no era de confianza porque en cualquier momento cualquier persona podía editarlo. Es enriquecido en su gran mayoría por usuarios no firmados, no calificados o clasificados como expertos o como fuentes confiables de información, ¿no? Por esa razón, efectivamente, no es de tal confianza. Sin embargo, pues mucho de lo que dice en Wikipedia, además de las opiniones, pues viene o emana de las citas textuales que los autores depositan ahí. Entonces, a lo mejor como para que tú sustentes un argumento de valor, sí es complicado que tú digas, mi fuente es Wikipedia, pero sí para que enriquezcas ese conocimiento, esa diversidad de versiones y de definiciones, sí es muy valioso porque es uno de los mejor abastecidos de información, ¿no? Y de información de diferentes fuentes. Sin embargo, repito, si tú estás haciendo una cita textual, pues sí te puedes basar en ello. Pero si estás argumentando como juicio de valor, pues sí, hay que tener sus asegúnes o sus debidas reservas, ¿no? Para que no vayamos a cometer omisión de cuidado o falsear información, ¿sí? Y es válida porque les digo, es una de las wikis más enriquecidas en cuanto a para consulta de información. Pero, ¿Sale? bueno, ¿Dudas hasta aquí? ay, Sí. es Adelante, Dan. que pues sí era confiable o no. Y sí, yo también, hasta yo hice un edit en una página y sí puede editarlo cualquiera, pero al mismo tiempo hay como, pues no sé si los mismos que trabajan para Wikipedia entran para saber qué anotaste, porque ellos dicen, pues puedes agregar información, ¿no? Y digamos, si la información que no es verídica o no agregas como fuentes o de dónde lo sacaste, por qué lo estás poniendo, te lo quitan, o sea, lo borran. Entonces, al mismo tiempo, pues también no edita cualquier persona o no dejan la información de cualquier persona. Yo siento eso que sí, al mismo tiempo, como usted dice, es una página donde tiene un montón de términos y es muy, muy grande, pero fuera de eso siento que también no es cualquier edit o que pongan cualquier información.
Siento que es como tanto sobrevalorada y como no, porque dentro de ella, pues, puedes decir, pues es la primera que te sale, pero al mismo tiempo es la primera que pues todos ocupamos por una parte buena. Efectivamente, como empresas o como organizaciones que proveen ese servicio de informar al común denominador que es a nivel mundial, y no es cualquier cosa, ese sentido de responsabilidad de cuidar qué es lo que se publica desde cada uno de los usuarios, pues está controlado o supeditado a la aprobación y validación de los expertos, que regularmente pues están administrando y están gestando la publicación correcta y obviamente veraz de todo ese tipo de aportes, ¿no? O de información de la que se va enriqueciendo el sitio. Sin embargo, como lo dice su compañera Dana, pues sí tiene que cubrir o tiene que cumplir con ciertas peculiaridades de requisito para que pueda ser publicada, ¿no? Uno. La siguiente, pues, de qué fuentes se está basando, como ya nos lo comenta la compañera, para darle viabilidad de ser publicado o no. Y valorar puntualmente cuál es la aportación que tú estás haciendo al respecto para poder distinguir si la vas a publicar a manera de comentario, a manera en mi opinión, yo veo o yo considero que esto significa tal, ¿no? Y en lo sucesivo, pues también, digamos que como muchos otros sitios, vas alcanzando escalafones o categorías de usuario o de contribuidor de información, en donde pues en un principio pues, no estarás enriqueciendo un tema directo al cuerpo del tema, sino a manera de crítica, de comentario o de complemento del tema principal. Y ya en lo sucesivo, pues conforme vas adquiriendo certeza y confianza desde el sitio y las búsquedas que acertadamente tienen de tu información o la identificación, pues se van alcanzando privilegios, ¿no? Pero pues todo con el tiempo y el dinamismo con el que tú trabajes, sobre todo la responsabilidad y el sentido ético con el que te conduces al momento en el que estás publicando o estás compartiendo al mundo entero nada más una aportación, ¿no? Científica, personal, como participación, como experiencia o como crítica. Entonces, pues bueno, volvemos a lo mismo, retomamos ese factor humano, ese poder de decisión, de hablar con la verdad de manera recta, de manera honorable y que pueda ser tomada en cuenta. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Como conclusión, ¿quién me ayuda a leerla? Para que no sea yo, por favor. Yo la leo. Por favor. Una vez hayamos identificado cuáles son las fuentes de datos necesarias para nuestra estrategia, aplicaremos las técnicas de analítica para operar sobre ellos y sacar así un valor a la información o lo que es lo mismo, tener la capacidad de traducir los datos en valor de negocio, al que solo será posible sabiendo gestionar tanto la información que nos ofrecen los datos estructurados como no estructurados de la organización con la ayuda de las herramientas de analítica adecuadas. Ok. ¿Qué entendiste al respecto? Dime. Sí, Jimé, ¿verdad? ¿Fuiste tú quien nos apoyó? ¿Mande? ¿Qué le entendiste a lo que nos acabas de ayudar a leer? Pues yo creo que bueno, todo, ya sabiendo pues los tipos de datos que podemos tener, ya sería más fácil para nosotros como el identificarnos al momento que nos lleguen a dar datos. Y sobre eso pues podemos ayudarnos de las herramientas. Pues creo que sería un trabajo más fácil para nosotros como científicos de datos. Efectivamente. ¿Quién más nos puede ayudar con su participación de lo que entiende como conclusión de lo enriquecedor y relevante que son las fuentes de datos?
Efectivamente. ¿Alguien más que quiera participar antes de que compartamos o cerremos el comentario? Bueno, yo entiendo que dependiendo de la investigación o nuestro estudio de datos, o sea, una vez que decidamos eso, pues obviamente vamos a tener que operar con base en las fuentes de datos que tenemos, ¿no? Quizá, como comentaba Daniel, ¿no? Hablando del coronavirus, etcétera, pero quizá otra investigación dependerá de otros datos, quizá de Twitter, quizá de eh, algunas otras fuentes, códigos, etcétera, ¿no? Con base en eso es cuando después ya que decidamos, o que el mismo estudio nos va a dirigir, mejor dicho, hacia las fuentes de datos que nos serán útiles, ¿no? Yo lo comprendo de esa forma. Efectivamente. Sí, en lo que comentan los compañeros, hay un común denominador, que es a partir de dónde estoy tomando en consideración mi recuperación de información. ¿Sí? Hay que saber en el campo en el que estamos trabajando y cuáles son esas fuentes de las que nosotros vamos a echar mano como primer momento. Porque si estamos trabajando con, por ejemplo, hacer entrevistas en un reclusorio ante personas que han cometido delitos de tipo homicidio o intentos de homicidio o asalto, o sea, personas de alto potencial agresivo, tendríamos que saber que estamos trabajando sobre versiones u obtención de información de tipo dudoso. ¿Sí me explico? O sea, en esa dificultad, bueno, hasta psicólogos se van a volver. En esa dificultad de poder entender una situación, de comprender de dónde viene la información, es que te vas a volver más selectivo y más, no inquisitivo, pero sí más celoso del poder de confianza que le depositas a tus fuentes. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque de ahí va a emanar tu versión o tu análisis, la base fundamental de tus aportaciones, de tus propuestas, de tus informes o de la toma de decisiones, y no tuya, y no para decidir qué blusa te pones el día de hoy, sino qué estrategias es las que toda tu organización o la organización que depende de tus aportaciones, de tus análisis, vaya a tomar. Entonces, de ahí la importancia y gran relevancia de la que nosotros debemos echar mano antes de decidir. Todo el tiempo nosotros como humanos, como personas integrantes de una sociedad, como organizaciones, como participantes en un proyecto, todo el tiempo hacemos análisis, tomamos decisiones, verificamos fuentes. Ustedes, con esta misión de lo que es la ciencia de datos en su ejercicio real y activo, pues con mayor razón, ¿no? Habrán de ser muy selectivos, muy analíticos y sobre todo, pues, muy previsorios en su toma de decisiones. Y una de las puntas de lanza o primeros factores de decisión son estas, ¿no? Las fuentes de las que nosotros vamos a echar mano para producir o para asignarle un valor a todos esos datos para poderlos transformar en valor de información o valor de negocio, ¿sí? A través de muy diversas herramientas de analítica con las que inclusive a nosotros, por ejemplo, nosotros profesores que no somos científicos en datos, pero que sí tenemos por ahí una responsabilidad social de validar que lo que ustedes comparten con nosotros, y bueno, aquí a estas alturas sí todavía lo hay, duele reconocerlo, pero sí hay quienes o algunas personas que están sobre el documento en sí o sobre el cumplir. Aquí el chiste es que te den el papel y ya después yo hago lo que me toca, ¿no? Pero hay otros que sí son muy comprometidos con su preparación, con su formación propiamente intelectual. Y entonces de esos son de los que nos despreocupamos, ¿no? De que tus fuentes de información y obviamente son los materiales o los recursos con los que ustedes trabajan para darnos una evidencia, es que nosotros decimos, no, pues este chico o esta personita pues es comprometida, ¿no? Y sabemos de sus formas de ser y de comportarse, y pues por caracterizarse de gente honorable, no nos preocupa el hecho de validar a lo mejor tu fuente. Pero hay quienes
sobre todo a más tempranas edades, como les digo, a esta altura del partido, ya no lo son tanto porque personas como ustedes que deciden tomar una parte profesional o profesionalizar su quehacer, pues habla de ustedes como personas comprometidas, ¿no? Y deseosas de capacitarse, de habilitarse mucho más en materia y poder ejercer, cumplir con sus trabajos, con sus actividades de manera mucho más profesional. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de pequeñitos, no tan pequeñitos ya, pero pues ya de todas las edades, llámese secundaria, preparatoria, que vamos muy de la mano con eso de, tú nada más entrégale ya, ni tomas en cuenta, ni creas que te va a calificar, ni revisa, tú nada más mándale una hoja en blanco y te va a poner 10, si los hay. Entonces de ahí es de donde nosotros nos basamos de herramientas de análisis de las fuentes de información en específico que no sea una, una actividad de copia y pega, muchas veces así es un ejercicio de copiar y pegar, pero antes de que lo mandes, lo revisas, lo lees, lo preparas, te das cuenta que ya estás haciendo un ejercicio de lectura, ¿no? Y sobre todo cuando haces estos ejercicios de comprensión lectora, pues nos damos cuenta que sí o no comprendiste. También eso nos ayuda mucho al momento en que vemos u obtenemos como fuente de información que ustedes me proveen, cómo te expresas, cómo argumentas, cómo me lo dices, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una valoración oral o una valoración visual por escrito, pues ya son otras herramientas. Pero sí es, repito, uno de los factores fundamentales de para los científicos de datos en cuanto a el análisis de las fuentes de información, pues meramente este ejercicio, ¿no? Analizar, validar, asignarle ese plus y ese ejercicio de si me sirve o no me sirve, o me reservo la opinión o la decisión, mientras sigo haciendo más ejercicios de análisis y valoración y validación de las fuentes, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no nos chamaquien, dirían por allá. No nos sorprendan con que pues es una noticia falsa o es una fuente de información no veraz, no factible, y pues ya te cuento qué complicaciones nos trajo como a nivel empresarial, ¿no? ¿Dudas, comentarios? Efectivamente, o sea que no le sea tan fácil a cualquier persona tratar de convencernos o envolvernos con su versión o con su opinión, porque sabemos que nosotros tenemos un juicio de valor, que somos personas que razonamos, que pensamos y tenemos la capacidad de decidir y de otorgar el beneficio de la duda, ¿no? Y en ese ínter o en ese camino tan estrecho de lo que es te creo o no te creo, pues tener sus respectivas reservas. ¿Para qué? Pues para que vayamos siendo más reflexivos, más que aportemos más de lo que podamos refutar o negar. ¿Sale? Pues mire chicos, esta sesión ya está casi cerrando a nada. Les pido y les invito que en lo sucesivo pues vayan preparándose porque ya vamos a tener nuevamente esta dinámica del cuestionario. Primero pues ya saben, ¿no? Que es a través de la aplicación para que pues si tienen algo que hacer y pues es una cita médica o es algo muy importante, pues no se lo pierdan y
calculo va a ser para el viernes, ¿sale? De lo contrario, pues lo comentamos en caso de que haya alguna serie de inconvenientes para que todos podamos estar o la mayoría, ¿sale? Porque como verán, pues no lo podemos recuperar porque es una práctica 100% a distancia, pero pues ya después ya no vale igual, ¿no? Ya no se vivencia igual. Entonces, pues si alguien tiene algo que hacer y pudiera comentarlo antes o en lo sucesivo pudiera apoyarme para reprogramarlo, estaría excelente. ¿Sí? Si hay algún cambio, pues bueno, a través de Classroom o a través del grupo lo comentamos. Ok. ¿Cómo ven? ¿Dudas, comentarios? Ay, creo que ya me congelé o se congelaron. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Escuchamos. Sí, Ok, es que yo empecé a escuchar medio raro, no sé, pero según mis nervios, así está. Entonces, estoy tratando de descargar la asistencia y no sé si alguien tenga algo más que decirnos. No. Ok, pues me queda nada más que agradecerles y seguirlos invitando a que se cuiden y seguimos en contacto, ¿vale? muchas gracias, profesora. Que tenga buena tarde. Igualmente, buena tarde para todos. Gracias, profesora. Buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye bye, cuídense. Gracias,